Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde. Agradecemos al Señor este privilegio que nos concede de estar nuevamente en este lugar para compartir las buenas nuevas de salvación, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le bendiga a usted rica y poderosamente y que esté disfrutando de las bendiciones de Dios en este hermoso día. Para nosotros es un placer contar con su audiencia y que siempre nos acompaña para que juntos estudiemos la palabra del Señor. De hecho, estimado hermano y amigo, nos edificamos en la santísima fe y crecemos en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Voy a invitarle que en este momento se una conmigo. Haremos una oración al Señor, poniendo este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de esta palabra y este mensaje encuentre un corazón donde poder obrar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, doy gracias infinitamente por este privilegio que nos concede por su gracia, por su amor y por su misericordia estar en este lugar en este hermoso día. Estamos listos, Señor, para compartir el mensaje de tu palabra. Ahora te pido que por favor te glorifiques a través de ella. Bendice a aquel que está pasando momentos difíciles en su vida. Ayuda a aquel que está pasando momentos de desaliento. Y aquel que está en el lecho de enfermedad, ten misericordia de él. Padre Santo, te pido que en este momento bendigas a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, Señor, y edifícala en la santísima fe. Que en este día esta palabra llegue al corazón de cada uno de ellos. Y tú, Señor amado, te glorifiques a través de este mensaje. Gracias, Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta tarde damos seguimiento a la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol San Pablo. Y ahora nos introducimos al capítulo número 3 de la división gloriosa de esta hermosa carta. Y es el apóstol Pablo como profeta de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y leo la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, en 2 de Timoteo capítulo número 3, versículo 1 al versículo número 13. Leeremos un contexto precioso de la palabra del Señor para que veamos el punto de vista del apóstol San Pablo acerca de las cosas que sucederán en estos últimos días. Y dice la palabra literalmente: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ve, estimado hermano y amigo, el punto de vista del apóstol San Pablo en el conocimiento que tiene en la profecía bíblica. Aquí nos está hablando que vienen tiempos sumamente peligrosos. Y en el versículo número 2, él nos dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, repóbrados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina,
conducta y propósito, fe y longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12 y versículo 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, mis queridos hermanos y amigos, aquí el apóstol San Pablo nos está hablando en una forma muy hermosa acerca de los últimos días y también, mi querido hermano y amigo, de los síntomas de esta enfermedad de los últimos días. Alabado sea el nombre del Señor. Si estructuramos este contexto de la palabra del Señor, tendríamos 4 aspectos muy importantes que lo estaremos ampliando en este hermoso día. Número 1 sería los síntomas de esta enfermedad de los últimos días, indicadores de los que padecen esta enfermedad. ¿Cómo ve el Espíritu Santo a los contaminados con la enfermedad de los últimos días? Y luego, ¿cuál es el nombre de la enfermedad de los últimos días? El apóstol San Pablo, el Espíritu Santo, estimado hermano y amigo, habla con él para presentarnos a la luz de la palabra del Señor una manifestación profética de los individuos que aparecerán en los últimos días. Ahora, mi estimado hermano y amigo, aquí la pregunta sería, ¿a qué día se está refiriendo el apóstol San Pablo? ¿Está esperando usted en más últimos días, estimado hermano y amigo? ¿O usted cree que los días que nosotros estamos viviendo en nuestra generación son los días que el apóstol San Pablo se refiere a los últimos días? Son preguntas muy interesantes que las estudiaremos y a la vez las explicaremos en esta maravillosa presentación que nos hace el apóstol San Pablo. Estimado hermano y amigo, ya que el apóstol aquí nos presenta lo que serían los síntomas de esta enfermedad de los últimos tiempos, podemos entender, estimado hermano y amigo, que casi toda enfermedad, antes de manifestarse, muestra algunos síntomas provistos por Dios para dejar saber, estimado hermano y amigo, a la persona que está a punto de enfermarse y que necesita hacer algo inmediatamente. En este contexto bíblico que nosotros hemos leído, estudiaremos, amigo oyente, paso a paso los síntomas de esta terrible enfermedad, más terrible que la pandemia que acaba de pasar en algunos años anteriormente. Ahora, estimado hermano y amigo, aquí hay una advertencia. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y es una advertencia muy importante, estimado hermano y amigo. Pero una de las cosas sorprendentes que muchas veces nos sorprenden es que hay muchos cristianos indiferentes a esta revelación de la palabra del Señor. Esto, estimado hermano y amigo, es sumamente delicado y es sumamente serio, que necesitamos poner atención a esta revelación de la profecía bíblica. Esta advertencia, estimado hermano y amigo, nos dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Según de Timoteo capítulo 3, versículo número 1. Y dijo el apóstol San Pablo, también debes de saber esto. Hay una recomendación, estimado hermano y amigo, para todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Tenemos que tener este conocimiento, que los tiempos que vendrán no serán tiempos mejores, sino que dice la Biblia que son tiempos sumamente peligrosos.
Este conocimiento tiene que tenerlo usted, estimado hermano y amigo. Yo creo que estos tiempos en los cuales estamos viviendo, necesitamos leer la Biblia línea por línea y muy atentamente, siguiendo el cumplimiento de lo que ella nos está revelando. Este conocimiento es sumamente importante y San Pablo aquí da una advertencia muy básica para cada uno de nosotros. También debe de saber esto. Saber, estimado hermano y amigo, implica conocimiento. Es que usted tiene que estar familiarizado con el conocimiento de estos días para que no lo sorprenda, para que no lo tome por sorpresa, estimado hermano y amigo. Y luego dice el apóstol San Pablo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay una nota muy especial aquí, estimado hermano y amigo. El apóstol Pablo advierte que los tiempos que vendrán serán peligrosos. Esta palabra peligroso, estimado hermano y amigo, una palabra que solamente se vuelve a usar en el Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 8, versículo número 28. En estos dos versículos del Nuevo Testamento es el único lugar donde se repite esta palabra. El uso de peligroso, aquí San Mateo nos hace una explicación y la referencia que él nos da, estimado hermano y amigo, es el diálogo que el Señor Jesucristo tuvo al otro lado el mar de Galilea, en la región de los Gadarenos. Y en ambos pasajes, estimado hermano y amigo, que cita la Biblia, o sea, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, y San Mateo capítulo 8, versículo 28, en ambos pasajes se percibe el aumento del control y de la influencia satánica en este mundo. Por eso, estimado hermano y amigo, son tiempos peligrosos. Se observarán manifestaciones que nunca se han observado. Ahora, estimado hermano y amigo, este término, este vocablo que se usa aquí, San Pablo lo usa como peligroso, solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Y ambos versículos, el significado de estos 2 versículos cuando utilizan la palabra peligroso, se traduce del Nuevo Testamento griego a nuestro idioma como feroces. Eso es lo que significa la palabra cuando dice el apóstol San Pablo debe de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, lo que se traduce literalmente es, estimado hermano y amigo, son tiempos feroces. Y se compara con la actitud de los demonios en el endemoniado Gadareno. Veamos, estimado hermano y amigo, lo que nos dice la palabra del Señor. Retomaré el escrito sagrado del Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 5, versículo 1 y versículo número 7. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Ve, estimado hermano y amigo, la condición feroz de este hombre, y es lo que nos dice el apóstol San Pablo, que vendrán tiempos peligrosos, tiempos feroces, así como la actitud y la conducta de este endemoniado de Gadara. En el versículo número 5 al versículo número 7, el escritor del Evangelio de San Marcos nos dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras.
Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, estimado hermano y amigo, es muy importante que nosotros entendamos la condición de los últimos tiempos es similar a la actitud de este hombre endemoniado de Gadara. Su situación es difícil y es lo que nos explica el apóstol San Pablo acerca de los tiempos que vendrán, tiempos peligrosos, o sea, tiempos feroces. Ahora veamos, estimado hermano y amigo, sigamos este aspecto del contexto que leímos del apóstol San Pablo de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 13, veamos los síntomas de esta enfermedad que el apóstol San Pablo nos explica. Esta enfermedad tiene síntomas, estimado hermano y amigo. Estos últimos días o días peligrosos o días feroces tienen sus síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas de las personas que padecen de esta enfermedad de los últimos días, estimado hermano y amigo? El primer síntoma es amadores de sí mismo. Este síntoma, estimado hermano y amigo, es dejar de considerar a Dios como el Ser Supremo y Creador de todo, y solo pensarán en ellos mismos. Esta es la condición, estimado hermano y amigo, de los días que San Pablo está haciendo referencia en esta segunda carta a Timoteo. Retomemos un escrito del mismo apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo número 25 al versículo número 27. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Vea, estimado hermano y amigo, amadores de sí mismos. Y aquí el apóstol San Pablo nos dice el síntoma de estas personas. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Estimado hermano y amigo, es importante que nosotros lo comprendamos. El amor por uno mismo fue el pecado de Adán y Eva. Esto es lo que encontramos en el libro de Génesis. Este es el meollo del problema en el Edén. ¿Qué sucedió con la primera pareja? El amor por ellos mismos, el egoísmo, fue el pecado que Adán y Eva los condujo, estimado hermano y amigo, al fracaso espiritual. En Génesis capítulo 3, versículo número 5, las Sagradas Escrituras nos refiere el texto siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios. Ve, estimado hermano y amigo, el amor de ellos, ese amor en sí mismo, de ser igual a Dios, seréis como Dios. Esto, estimado hermano y amigo, fue la base fundamental de la desobediencia de la primera pareja que los condujo a que Dios, a la separación con Dios, y que Dios los sacara del jardín del Edén. Hoy, estimado hermano y amigo, hoy día el amor por uno mismo que tienen las personas es considerado un mandamiento
Y esto incluso dentro de las bancas de la iglesia. Casi la persona, estimado hermano y amigo, no tiene tiempo para Dios. Está tan ocupado en sus afanes, en sus quehaceres, que por último, si queda tiempo, le dan un tiempo a Dios. Esto es, estimado hermano y amigo, lo que está sucediendo hoy. Hoy día el amor por uno mismo es considerado como un mandamiento, y esto incluso sucede dentro de las congregaciones. El apóstol San Pablo, en la segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15, él nos dice la siguiente: que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, estimado hermano y amigo, han olvidado estos individuos que padecen este síntoma de la enfermedad de los últimos días, han olvidado el mandamiento del Señor Jesucristo, el negarse a sí mismo que dijo el Señor. La entrega a nuestro Señor Jesucristo, estimado hermano y amigo, es una negación total. Es lo que el Señor Jesucristo dijo. Veamos sus palabras en San Mateo capítulo 16, versículo número 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una autonegación, estimado hermano y amigo. Pero ¿qué es negarse a uno mismo? Estimado hermano y amigo, es dejar el amor por uno mismo y dedicar ese amor por nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, estimado hermano y amigo, otro aspecto muy interesante que necesitamos entenderlo. El, el sistema de estos padecimientos de la enfermedad de los últimos días, de estos síntomas. Veamos el síntoma número 2. Ávaros. Literalmente, estimado hermano y amigo, lo que quiere decir aquí que las personas contaminadas con la enfermedad de los últimos días literalmente son amadores del dinero. Es lo que nos enseña aquí las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que está observando usted, estimado hermano y amigo? A nivel internacional, a nivel de su localidad, está observando este síntoma alrededor. En Tito capítulo 1, versículo número 11, el apóstol San Pablo escribe a Tito estas palabras y dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Ve, estimado hermano y amigo, ¿por qué son tiempos peligrosos? Aquí la Biblia nos dice que el síntoma número 2 de los padecimientos de los últimos días son los ávaros. Y esto, estimado hermano y amigo, enseñando, dice el texto sagrado, por ganancias deshonestas, lo que no conviene. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 5, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta frase, estimado hermano y amigo, apártate de los tales, que se traduce del Nuevo Testamento griego a nuestro idioma. Aquí dice la palabra: aléjate de ellos. Es lo que se encuentra en el Nuevo Testamento griego. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿por qué el apóstol San Pablo está diciéndole a Timoteo que se vaya lejos de ellos? Porque, estimado hermano y amigo, son padecimientos, como San Pablo dijo, peligrosos. Y San Mateo 8:28 dijo
que son tiempos feroces. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 10, el apóstol San Pablo dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Vean lo que dice la Biblia aquí, estimado hermano y amigo. No es el dinero. Es muy importante que entendamos esto. No es el dinero, sino que la raíz de los males es el amor, la avaricia al dinero. Allí sí es la raíz de todo mal. Pero el dinero en sí no es el mal. El mal es el amor, la avaricia por el dinero, el cual codiciando alguno, ve, estimado hermano y amigo, aquí viene la explicación de la palabra avaricia. Es codicia por el dinero. Codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro también nos hace referencia de ello. Recuerde, estimado hermano y amigo, que estos escritos, la segunda carta a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pedro, la carta de San Judas, la carta de Santiago, toman este tema y le explica a la iglesia, estimado hermano y amigo, preveyendo al pueblo del Señor que no caigan en esta situación. El apóstol San Pedro nos dice las palabras siguientes de este mismo tópico que estamos hablando. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 5. Ve que dice la palabra del Señor. Y por avaricia, estimado hermano y amigo, estos están contaminados con la enfermedad de los últimos días. Y la avaricia es un síntoma. Y aquí el apóstol Pedro dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Ve, estimado hermano y amigo, a los días que nosotros nos estamos acercando y en los cuales vivimos, son días feroces, días llenos de palabras fingidas, llenos de hombres que por avaricia harán mercadería de los hermanos. Y la palabra del Señor dice sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo número 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El versículo número 5, el apóstol Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, está hablando, estimado hermano y amigo, del diluvio del libro de Génesis. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, estimado hermano y amigo, otro aspecto importante que retoma el apóstol San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 15 al versículo 22, retomemos esta explicación porque es muy interesante. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Porque todos estos textos sagrados nos llevan con un foco muy importante a los últimos días y los síntomas de las personas que padecerán esta enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas? El apóstol San Pedro nos dice en el versículo número 15 del capítulo número 2 de su segunda epístola, han dejado el camino recto. Ve, estimado hermano y amigo, cuando una persona deja el camino recto, ¿por qué camino se está conduciendo? Se está conduciendo por un camino torcido, porque si dejó lo recto, entra entonces, estimado hermano y amigo, a un camino torcido, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ve, estimado hermano y amigo, la avaricia, los síntomas
que se vieron en las personas del antiguo tiempo? ¿Por qué el Espíritu Santo revela esta iluminación al apóstol Pedro que es necesario que se escriba para describir a los individuos que aparecerán en los últimos días? Es muy interesante, estimado hermano y amigo. El versículo 16 dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ve, estimado hermano y amigo, los síntomas que se observarán en estas personas. La Biblia nos explica, porque la Biblia, estimado hermano y amigo, nos está anunciando lo que mañana se va a leer. La Biblia nos anuncia las noticias del mañana. Luego dice el versículo número 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Ve hasta qué condición se va a ver en los últimos días, estimado hermano y amigo. El extravío de aquellos que verdaderamente habían alcanzado la gracia del Señor, pero serán confundidos por estos individuos infectados con la enfermedad y los síntomas de la enfermedad de los últimos días. En el versículo número 19, el apóstol San Pedro nos dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si haciendo ellos escapados de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, y su peor estado viene a ser peor que el primero. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, otro aspecto que dice la palabra aquí, amadores del dinero, que usan la iglesia para su propio beneficio económico. El apóstol Pablo ya había advertido acerca de este síntoma y se había escrito a los hermanos de Creta, en esta isla, donde Tito, estimado hermano y amigo, San Pablo lo dejó en este lugar para que corrigiese los defectos que había ahí en esta congregación. El tercer síntoma, estimado hermano y amigo, vanagloriosos. Ve, estimado hermano y amigo, esta clase de días a los cuales nosotros vivimos y los cuales nosotros nos estamos desarrollando. La palabra del Señor nos dice que el tercer síntoma serán vanagloriosos. Este es otro síntoma de esta actitud egocéntrica de estas personas. Este síntoma, estimado hermano y amigo, consiste en dar rienda suelta al orgullo de sí mismo. En Daniel capítulo 4, versículo 30, nos dice la profecía, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ve, estimado hermano y amigo, el acento de estas palabras. Aquí vemos a flor de las palabras mismas declaradas, la vanagloria expresada en ella. Ahora, estimado hermano y amigo, la vanagloria, vanagloriosos, este fue el pecado de esta inteligencia creada cuando se rebeló contra el Dios del cielo.
En Isaías capítulo 14, versículos 13 y 15, el Espíritu Santo nos revela esta porción a través del escrito del profeta Isaías. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Recuerda las palabras que la serpiente dijo, estimado hermano y amigo, a la mujer, no morirás, sino que serás igual a Dios. Es la misma expresión de esta mismo síntoma, estimado hermano y amigo. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Otro síntoma, estimado hermano y amigo, de las personas infectadas con la enfermedad de los últimos días, según el contexto del apóstol San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, dice que serán soberbios. Este síntoma, estimado hermano y amigo, es tan alto concepto que tienen de sí mismo, que en su trato con los demás se muestran, amigo oyente, altaneros y arrogantes. No tienen humildad. Tienen un deseo constante de satisfacer su propia vanidad. En San Lucas capítulo número 18, versículo número 11, encontramos un ejemplo muy importante. Y las Sagradas Escrituras nos presenta este ejemplo y nos dice de la forma siguiente: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Ve, estimado hermano y amigo, vanagloriosos, se creen superiores a los demás, no tienen humildad, y sigue diciendo en su palabra, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ve, estimado hermano y amigo, son soberbios. Y luego en San Mateo capítulo 23, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor: aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. En San Lucas capítulo 20, verso 46, el escrito sagrado dice referente a esto, estimado hermano y amigo, sobre la soberbia, que padecerán como un síntoma aquellos que sean infectados con la enfermedad de los últimos días. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas. Otro síntoma de esta enfermedad de los últimos días y que padecerán las personas infectadas con esta enfermedad, estimado hermano y amigo, es que dice la Biblia que serán blasfemos. Este síntoma manifiesta, estimado hermano y amigo, la misma actitud en su forma de hablar, usando un lenguaje injurioso hacia otros, despreciando, insultando. Este síntoma, amigo oyente, se vio en el faraón de Egipto. En el capítulo número 5 de Éxodo y versículo número 2 encontramos lo que la Escritura dice. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora, estimado hermano y amigo, otro síntoma que encontramos aquí, de esta enfermedad de los últimos tiempos, desobedientes a los padres. Este síntoma, estimado hermano y amigo, se manifiesta en perder todo respeto al principio de autoridad.
En Éxodo capítulo 20, verso 12, el escrito sagrado dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y el síntoma número 7, estimado hermano y amigo, de esta enfermedad de los últimos días que San Pablo dijo y lo llamó tiempos peligrosos, lo que San Mateo llamó en el capítulo 8, verso 28, días feroces. Dice la palabra en cuanto a ellos, estimado hermano y amigo, que serán ingratos. La ingratitud, estimado hermano y amigo, es otro síntoma de esta terrible enfermedad de los últimos días. En el libro segundo de Crónicas, capítulo número 24, versículo número 22, encontramos un ejemplo muy importante aquí, estimado hermano y amigo, de personas ingratas. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Ve, estimado hermano y amigo, este rey se olvidó de cuando era niño, que Joiada lo protegió y lo cuidó, y él lo puso en el reino, lo estableció como rey, pero él se olvidó de todo el favor, como dice el escrito sagrado. No se acordó de la misericordia de Joiada, padre de Zacarías, que había hecho con él. Antes mató a su hijo, al hijo de Joiada, quien dijo al morir, pues era un sacerdote, estimado hermano y amigo, Jehová lo vea y lo demande. El síntoma número 8 de esta terrible enfermedad de los últimos días, estimado hermano y amigo. Ahora está viendo por qué el apóstol San Pablo, para la iluminación del Espíritu Santo, nos está profetizando acerca de estos días peligrosos. El síntoma número 8, impíos. Este síntoma, estimado hermano y amigo, es muy importante que tomemos muy en cuenta. No tienen ningún tipo de respeto o reverencia hacia lo sagrado. Esto es lo que sucede en estos días, estimado hermano y amigo. Luego dice la palabra, el término describe un desconocimiento total de sus obligaciones hacia Dios. Este será el síntoma del líder mundial que ha de venir en breve, estimado hermano y amigo, cuando la iglesia sea quitada de la tierra y aquel que detiene la manifestación de él sea quitado de en medio. El profeta Daniel en su profecía en el capítulo 7, versículo número 25, nos dice las palabras siguientes, y hablará palabras contra el Altísimo. Ve estos días peligrosos, estimado hermano y amigo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo número 6, el escrito sagrado dice lo siguiente, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. El síntoma número 9, estimado hermano y amigo, son sin aspecto natural. Veamos este síntoma. Este síntoma, estimado hermano y amigo, es severamente peligroso. ¿Por qué razón? Porque perderán los instintos naturales
más elementales. ¿Sabe usted qué significa, estimado hermano y amigo? Perder los instintos naturales más elementales. Serán personas sin corazón humano, incluso en su trato con los hijos y sus seres queridos. El apóstol San Pablo nos dice unas palabras referentes a esto y es muy importante que lo consideremos. En Romanos capítulo 1, versículo número 31, el apóstol nos dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y en el versículo número 28, el apóstol San Pablo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ve, estimado hermano y amigo, hasta qué estado van a llegar los últimos días. La palabra del Señor nos dice aquí que no tomarán en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Ve, hermanos y amigos, estos son los que pierden lo que significa los instintos naturales más elementales. Y en el versículo 28 encontramos esto, de estos individuos que han perdido los instintos naturales más elementales. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, estimado hermano y amigo, para hacer cosas que no convienen. En Génesis capítulo 19, versículo número 5, dice la palabra, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Ve hasta qué punto habían llegado estos individuos, estimados hermanos y amigos. Serán tiempos, como el apóstol San Pablo dijo, peligrosos. El síntoma número 10. El apóstol San Pablo dice que estos individuos serán implacables. Este síntoma, estimado hermano y amigo, es resistirse a todo esfuerzo de reconciliación. Son inflexibles. Sus contiendas nunca terminan. Este síntoma conduce a las personas, estimado hermano y amigo, por sus propios caminos, no importándoles sus consecuencias. Pero veamos qué nos dice el profeta Amós. En el capítulo número 5, versículo número 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. En el Salmo número 35, en su versículo 16, el escritor del Salmo dice, como lisonjeros, escarnecedores y truhanes crujieron contra mí sus dientes. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 16, entonces Manaén saqueó a Tisza y a todos los que estaban en ella, y también a sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encinta. Ve hasta qué condición, estimado hermano y amigo, llega a una persona que es implacable. Que la gracia del Señor nos bendiga en esta hora. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi Señor? Y el profeta Eliseo respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a su fortaleza
pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que están encinta. Ahora veamos el síntoma número 11. El apóstol San Pablo dice calumniadores. Este síntoma, estimado hermano y amigo, es progresivo. Por esto significa literalmente personas, estimado hermano y amigo, que están bajo la influencia del enemigo. Este síntoma imita el carácter del enemigo, el inventor, y arrojar constantemente de acusaciones malignas contra otros con sus calumnias. Intentan, estimado hermano y amigo, arruinar el prestigio de otro. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 9 y 11, encontramos aquí este ejemplo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ve, estimado hermano y amigo, ¿quién es el director de los calumniadores? Aquí encontramos el calumniador. Luego encontramos en la palabra del Señor aquí en Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo número 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni aun lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ve cómo estaba falseando, estimado hermano y amigo. Estaba calumniando mismo los principios que Dios había dicho a ellos. Y dijo así, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Ahora, estimado hermano y amigo, veramos hoy el otro síntoma, el síntoma número 12, interperantes. Este síntoma, estimado hermano y amigo, es sin dominio propio. No ejercen ningún tipo de control sobre sus deseos y pasiones. No les preocupan lo que los demás puedan pensar de su comportamiento, ni la consecuencia que pueden tener. Están a merced de sus bajos instintos. En el libro de Proverbios capítulo 23, verso 19 al verso 21, dice la palabra del Señor referente a esto, estimado hermano y amigo. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. No estéis con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestido roto en ellos. Bien, estimado hermano y amigo, acompáñeme en la próxima audición, donde describiremos los síntomas de la enfermedad de los últimos días. Que el Señor le bendiga.